Vamos ahora al tema de esta tarde. Vamos a compartir en la base de una reflexión, en la base de lo que nosotros venimos y priorizamos en nuestra vida, lo que nosotros consideramos más importante que todas las cosas, lo que nosotros consideramos de mucho más valor en mi existencia. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos atender primeramente cuál es su voluntad. Y debemos atender primeramente en cuáles son nuestras prioridades, lo más importante para nosotros. Por eso ahora vamos a hablar sobre cuáles son tus prioridades en la vida. Vamos a reflexionar con relación al tema. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que a mí, desde que el día empieza, a mí más me preocupa, a mí más me afana? ¿Qué es lo que yo pienso en la mayor parte del día, desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué yo lucho en la vida? Pueden ser diferentes nuestras prioridades, ¿verdad? Pero ¿en qué priorizas tú? ¿Acaso priorizas en ti mismo? ¿Eres tú mismo tu prioridad? ¿Es tu físico tu prioridad? ¿Tu belleza? En el caso de las mujeres. ¿Cómo te ves en el caso de los hombres que se afanan en el gimnasio para cada día verse más musculosos, verdad? ¿Cuál es la prioridad que tienes en la vida? ¿Es tu prioridad tu casa o el templo donde te congregas? Mucha gente tiene como prioridad el lugar donde vive, la casa en la cual Dios les ha permitido vivir y cubrirse del sol, la lluvia y la inclemencia del tiempo, en su mayoría. Para los que estamos dentro de las cosas del Señor, a veces nuestra prioridad es el templo o el lugar donde nos congregamos, el lugar donde buscamos de Dios. Pero debemos nosotros entender cuál es el orden correcto, qué es lo que Dios viene y lo que Dios nos pide. ¿Es tu trabajo o tu negocio tu prioridad? ¿Sos de lo que vive para trabajar y no trabaja para vivir? Y para ti todo es tu trabajo. Y piensas que sin el trabajo no vas a poder salir adelante y no vas a poder lograr tus metas o obtener las cosas que tú quieres. Son tus negocios. Es en la base de lo que tú percibes y detrás de lo que hagas en el día, que es el dinero, tu prioridad. ¿Es la universidad, la escuela o el deporte que practicas tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Por lo general, los jóvenes priorizan en su físico, en el deporte y en el aprendizaje, en su estudio. No está mal poner atención y trabajar en eso, pero debemos aprender en este tiempo que si de buscar a Dios se trata, si de hacer la voluntad de Dios se trata en mi vida, debo de ordenar mis prioridades. ¿Es tu prioridad tu familia, tu mujer, tus hijos,
o tus padres? ¿Son tu prioridad los hermanos de la iglesia o tu congregación? ¿Has puesto a Dios o hemos puesto a Dios sobre las cosas que más nos gustan, nos ocupan, preocupan o atraen en la vida? Hemos puesto a Dios sobre todo aquello que yo busco, quiero y deseo. ¿He puesto a Dios sobre todas esas cosas? ¿O simplemente vivo mi vida afanado y preocupado por lo que más me importa? Sean cuales sean los puntos que antes hemos mencionado. Si eres joven, si eres mujer, si eres hombre, si ya eres mayor, todos nos acostumbramos a desenvolvernos y a vivir en la base de prioridades. Pero aquí es donde nosotros debemos de venir y debemos de irnos directamente a la instrucción de Dios en su palabra. Vamos a ver un poco con relación a lo que estamos hablando. ¿Cómo debemos los seres humanos buscar la verdad de Dios en su palabra? ¿Cómo los seres humanos hoy en día debemos buscar la verdad de Dios en su palabra para poder ordenarnos? Porque Dios es un Dios de orden. Desde la existencia del ser humano, Dios estableció un orden en la creación de todo lo que existe, del universo y todo lo que hay dentro de él, de la tierra y todo lo que en ella existe. Dios estableció un orden, porque tenemos un Dios de orden. No podemos hacer las cosas en la base a nuestro criterio o a nuestro desorden, porque por lo general, como hijos, somos desordenados. Esto podemos verlo nosotros y comprobarlo desde que estamos niños, o somos adolescentes, o somos jóvenes. Allá andan nuestros padres detrás de nosotros, buscando orden en nosotros. De la misma manera, espiritualmente, Dios busca que nos ordenemos, nuestro Padre. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, el que no lo mira como bastardo. Por eso Dios busca que nosotros entremos en su orden, en el orden de su palabra. ¿Cómo debemos los seres humanos buscar la verdad de Dios en su palabra? Centrándonos en sus pactos y ubicándonos en tiempo y espacio según las generaciones en la historia desde la existencia del ser humano. Debemos nosotros, cuando escudriñamos la palabra de Dios, centrarnos en los pactos de Dios con la humanidad. Desde el primer pacto establecido con Adán. Luego, el pacto que Dios estableció con Noé. Luego el pacto de Abraham. Luego el pacto de Moisés, que es el pacto donde Dios escoge al pueblo de Israel y le da la ley, los preceptos, los principios, para que se conduzcan en la vida, para tener la guía, la dirección, la instrucción y el orden de Dios. El Señor da la ley a través de Moisés. Ese es el pacto. Y el pacto actual, que es el que nosotros debemos entender y en el cual debemos desenvolvernos, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, el pacto de Dios hecho hombre, con el mismo Dios que nos creó, el cual es el camino, la verdad y la vida. No debemos de perdernos
Porque en este nuevo pacto no es que lo pasado ya no venga y ya no influya en el presente. No es que la ley ya no ejerce en el presente. Porque si existe el pecado, existe la ley. Y siempre hay pecado a nuestro alrededor. Pero debemos entender el sentido de la gracia, el tiempo de la gracia, el sacrificio de Jesucristo para establecer el pacto de la gracia, el nuevo pacto, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual fue sacrificado para que nosotros pudiéramos en este tiempo poder tener redención y salvación. Por supuesto, habiendo arrepentimiento en cada una de las personas, porque todos debemos arrepentirnos. Todos, no hay ser humano que no deba arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque nacemos bajo pecado, nacemos bajo condena, nacemos bajo una naturaleza de pecado que está en nuestra carne. Por eso el arrepentimiento es necesario. Debemos de arrepentirnos, debemos de transformarnos en nuestros pensamientos para que Dios pueda venir y pueda ejercer su poder en nosotros y pueda su voluntad ser en nosotros, ¿verdad? Debemos de centrarnos, como hemos dicho, en los pactos, ¿verdad? Y ubicarnos en el tiempo y el espacio según las generaciones en la historia desde la existencia del ser humano, según las generaciones. Este tiempo no es el mismo tiempo que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y vagó 400 años por el desierto. No son las mismas condiciones, no son las mismas costumbres culturales, no son los mismos hábitos que ahora tenemos. Más aún cuando hablamos del mundo occidental. Hablamos de otras costumbres, hablamos de otras condiciones. Entonces debemos entender que nosotros debemos centrarnos en tiempo y espacio. Esto hemos dicho que no rige a Dios. Nuestro tiempo, el tiempo en la tierra, no rige a Dios. No rige su voluntad. El tiempo de los hombres, el tiempo establecido en la tierra, el transcurso de los días del ser humano, no rigen a Dios porque Dios es eterno. Dios se desenvuelve en la eternidad, en el tiempo eterno. Como su palabra dice, que para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Debemos tener entendimiento y conocimiento de eso. Que a Dios no lo rige ni nuestro tiempo ni nuestro espacio. Sin embargo, nosotros, para venir y para ver cómo Dios ha tratado con la humanidad, debemos de centrarnos y debemos de ubicarnos en tiempo y espacio, sabiendo que a nuestro Dios no le limitan esas dos condiciones. A los seres humanos, que somos una creación limitada, sí, estamos limitados por un tiempo y por un espacio, dentro de la atmósfera de la tierra, dentro de las condiciones en el mundo. Pero cuando nosotros venimos y recibimos a Jesucristo, nosotros salimos de las condiciones del mundo y entramos bajo las condiciones de su reino. Y es lo que queremos aprender, y es lo que queremos enseñar. Y es como queremos vivir, bajo las condiciones del reino de Dios en la tierra. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El tiempo de quien pronunció esas palabras no es diferente a este tiempo. Necesitamos arrepentirnos cada día de nuestros errores, de nuestro mal proceder, de nuestro mal pensar, de nuestro mal hablar, de nuestro mal actuar, todos los días. Así sea el predicador más famoso del mundo, debe de arrepentirse. Porque todo lo hacemos en la base de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en nosotros.
podemos permanecer en el Espíritu bajo una vida de santidad si es la voluntad de Dios que así sea. Pero no hay hombre bueno sobre la tierra. Todos pecamos y todos nos equivocamos, por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Únicamente a través de Jesucristo tenemos redención y la gloria de Dios puede ser en nosotros. Pero el arrepentimiento es fundamental también en este tiempo, no solo en los tiempos de Juan el Bautista. Debemos arrepentirnos para que Dios pueda obrar. Debemos de reconocer nuestra condición de pecado, nuestra condición en la carne, y buscar andar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo testifique en nosotros a Jesucristo y podamos reflejar a Jesucristo. Por eso, separados de Cristo, nada podemos hacer. En mis fuerzas, bajo mis condiciones, bajo mi criterio, en una obra, yo no puedo hacer nada. Por mucho que me esfuerce, por mucho que llene la iglesia, por mucho que entusiasme y emocione a los hermanos, yo no puedo hacer nada. Porque de lo que se trata es de la redención y la salvación que está únicamente en Jesucristo, no en nosotros. Por muy elocuente, por muy estudiado, por muy teólogo, teófito, de lo que sea, una persona no se puede, a través del ser humano no se puede. A través de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, la promesa hecha en el Pentecostés, la promesa en nosotros, sí podemos. Debe de haber entendimiento y comprensión con relación a eso, ¿verdad? El tiempo y el espacio. Sabemos nosotros que los tiempos se definen antes de Cristo y después de Cristo. Tiempo. La historia nos lo narra. Creyentes y no creyentes se rigen bajo ese tiempo. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros los cristianos vamos a obviar los tiempos cuando venimos y decidimos saber de Dios, aprender de Dios y conocer de Dios? No podemos obviar los tiempos. Tenemos que venir y tenemos que centrarnos en los tiempos. El espacio. El espacio es el que establece la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad? Pero es el espacio el que establece la palabra. ¿En qué momento? ¿En qué espacio se desenvolvió el pueblo de Israel en el tabernáculo en el desierto? ¿En qué espacio? ¿Bajo qué palabra? Que yo puedo conocer y puedo leer a través de las Sagradas Escrituras. El espacio, el tiempo antes de Cristo, el espacio, su palabra, Deuteronomios, Números. ¿En qué tiempo se desenvolvieron los profetas? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la palabra que de ellos ahora aplica en mi vida? En la base del conocimiento de Dios y su palabra, no en la base de mi criterio o de mi conocer teológico, en la base de cómo Dios tiene y revela su palabra. Decíamos que el espacio, ¿verdad?, lo definimos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, según la palabra de Dios, según cómo está constituida y nos ha sido dada su palabra, según cómo la hemos conocido, según cómo Dios ha permitido que nosotros tengamos acceso a la verdad. ¿Y por qué sabemos que es la verdad? Porque se cumple en nuestras vidas. Tiene fiel cumplimiento y la verdad se cumple, porque si no, la palabra de Dios fuera un libro más, nada más que leemos, como tanto que leemos a lo que nos gusta leer, ¿verdad? O a lo que les gusta leer mucho, un libro más.
Pero ¿por qué es trascendental la palabra de Dios? Porque se cumple en mí, se cumple en ti, se cumple en ti, se cumple en aquellos que venimos y la hacemos nuestra. En esta obra nosotros, primeramente, nos vamos a ubicar en tiempo y espacio, ¿verdad? Según la trayectoria, la historia de la humanidad. Retomando las virtudes, el carácter, las propiedades y el trato de Dios manifestado en su palabra desde la antigüedad, el Antiguo Testamento. Retomando las virtudes, el carácter, las propiedades y el trato de Dios manifestado en su palabra desde la antigüedad. Y estableciendo en nuestras vidas su reino. Para eso venimos aquí. Para que su reino sea en mí. Para que Cristo en mí. Para que el mandamiento de la unidad se cumpla. Para eso venimos. Para manifestar su gloria, la gloria de su reino. A través de Jesucristo. En su nombre. Porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. De esa manera, estableceremos en nuestras vidas su reino, bajo el arrepentimiento y la redención de los hombres, por medio de la salvación de Jesucristo y las enseñanzas de su evangelio. Las enseñanzas de los pilares, donde nosotros conocemos cómo Él accionó, cómo Él habló, cuál era su conducta. Iremos nosotros tras el blanco perfecto, buscando la estatura del varón perfecto, Jesucristo. A Él seguimos, por Él estamos, porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para Cristo. Nos vamos a ir directamente a la palabra del Señor. En Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Estamos hablando del Antiguo Testamento. De la voz de uno de los profetas, Dios se manifiesta. Dice 18:23, Ezequiel: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Sí vivirá, porque es promesa del Señor. De no priorizar en las cosas que el Señor quiere que prioricemos, de andar en la vida bajo las condiciones nuestras, haciendo lo que nos da la gana, en un desorden total, en algo que no le hace bien a mi vida ni a la vida de mis seres cercanos y seres amados. Vamos al siguiente texto. Oseas 14:9. ¿Quién es el sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos de Dios son rectos. No podemos nosotros engañar a Dios. No podemos nosotros estar en los asuntos de Dios o en los caminos de Dios en rebeldía a su palabra, haciendo las cosas a mi manera o a mi conveniencia en lo suyo. Porque claramente dice, ¿verdad? Mas los rebeldes caerán en ellos. No podrán mantenerse en los caminos de Dios. Van a caer, ¿verdad? Aquellos que andan buscando su bienestar propio, que andan buscando
posición o nombramientos van a caer, porque así lo establece Dios en su palabra. No podemos escaparnos de la verdad de Dios establecida en su palabra, porque tiene fiel cumplimiento. Así muchos hayan hecho lo que hayan querido durante un tiempo y les hayan resultado las cosas durante un tiempo. Deuteronomios 30:16. Porque yo te mando hoy que hables al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto en Deuteronomios 30:16. El Señor se lo dice al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Pero aquí hay una palabra de Dios que nosotros podemos venir y podemos resaltar y aplicar a este tiempo, ¿verdad? Por eso les decía, lo importante de conocer las virtudes de Dios, cómo Dios trató en el pasado con los suyos, porque igual trata con nosotros en este tiempo. Y aquí está. Es necesario que siempre oigan esto, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo. Él nos enseña a amarlo. Nosotros le pedimos, Señor, enséñame a amarte, a apasionarme contigo, con lo tuyo. Porque es únicamente en amor y por amor que yo voy a obedecer, que yo voy a venir y voy a tratar con Dios, voy a intimar con Él. Obligadamente, forzadamente, religiosamente, culturalmente, esto no puede suceder. Debe de existir amor en mi corazón por Dios. Entonces, por eso el Señor a su pueblo en ese tiempo, tal cual ahora, nos dice lo mismo, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Y eso cómo lo hacemos ahora? A través del nuevo pacto, el pacto de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Únicamente así podemos hacerlo. Como lo hizo el judío perfecto, el varón perfecto. Él anduvo en todo esto. Él cumplió a exactitud la ley. Por eso, a través de Cristo, nosotros ahora podemos cumplir la ley a través de su gracia, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga. Al pueblo le dijo, en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero a nosotros nos dice que seremos multiplicados en la base del amor que tengamos para Dios, que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos a través de Cristo. Únicamente así podemos hacerlo. A través de mi esfuerzo o de mi religión no puedo. Voy a fallar constantemente, pero a través de Cristo en mí sí puedo, ¿verdad? Entonces nos dice ahora en este tiempo el Señor: si andas tú en mi camino, si me amas y cumples con lo que yo pongo en tu corazón y accionas en la base de mi palabra, yo te daré la sabiduría, todo lo que vayas a necesitar, todo lo que me pidas te voy a dar, porque sé que estás obrando conforme a mi voluntad y estás haciendo las cosas de corazón, en amor por mí y por el amor que yo pongo también para tu prójimo.
¿Cómo yo tengo que priorizar en la vida? Dios nos enseña, Dios nos instruye a través de su palabra. Prioridad número 1 es mi comunión íntima con Dios. Es la prioridad número 1. La comunión que tengo con Dios, mi intimidad con Él. Venir a la iglesia, congregarme con los hermanos, es importante. Pero más importante es tener yo una intimidad con Dios. Ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y qué significa tener a Dios en primer lugar? Significa poder yo intimar con Él. Eso significa tener a Dios en primer lugar. Buscar su presencia. Antes que nada, o antes que todo, ponerme en sus manos. Desde que yo abro mis ojos, después de dormir, antes de dormir, antes de cerrar mis ojos para descansar, ponerme en sus manos. Esa es la prioridad número 1. Porque cuando a Cristo le preguntaron, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Él le dijo, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y cuál es la manera que yo puedo venir y fomentar mi amor con Dios? Únicamente mostrándome, platicando con Él, oyéndole a Él a través de su palabra. Porque ahí es donde Él nos habla, a través de las Sagradas Escrituras. Por eso nos detuvimos y explicamos cómo nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio y aplicarlo a nuestras vidas, aplicar su palabra a nosotros para que su palabra se cumpla en nosotros. Nosotros tenemos que hablar con Él y escucharle, como cuando tenemos una relación personal, ¿verdad?, entre seres humanos. Para poder enamorarnos de alguien debemos platicar con esa persona, mucho. Debemos conocer a esa persona, a sí mismo con Dios, ¿verdad? Esa es la manera, pero con Dios no es de una manera física, sino es de una manera espiritual. Y el Señor en su palabra nos recuerda y dice, misericordia quiero más no sacrificios. No es la base a mi sacrificio, como acostumbra algunas personas a mostrar amor por Dios en la base de un sacrificio, en la base de venir y hacer algo para que Dios actúe en ellos. Pero entonces estamos negando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Que un solo sacrificio necesitamos para tener salvación, el sacrificio de Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué sacrificarnos, no tenemos por qué sufrir en el Evangelio. Cristo sufrió por nosotros. Los primeros cristianos, al establecer la iglesia, también la gloria venidera, que es la que se manifiesta en nosotros, por las cuales ellos sufrieron, padecieron cárcel, padecieron persecución. Pero para que la gloria de Dios se manifestara en este tiempo, es lo importante de ubicarnos en tiempo y espacio, cuando venimos y decidimos saber de Dios, saber de su verdad. Prioridad número 2, la familia. Y el mandamiento que le sigue es importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo más cercano es la familia que Dios me ha dado. Como padre, mi esposa, mis hijos, mi familia nuclear. Luego, otros seres queridos que vienen y atienden a la voz de Dios, atienden a la palabra de Dios. Porque si no les importa, y en lugar de venir y escuchar, señalan, critican y se alejan,
hay que orar por ellos y hay que esperar que Dios obre en ellos. Pero mi prójimo como a mí mismo, primero es lo más cercano, luego lo que el Señor va trayendo, ¿verdad? Ese es mi prójimo. Enseñándole a mis hijos y a mis seres amados a buscar al Señor, a ser instruidos en la base de su palabra, en la base de su verdad. Y la prioridad número 3 es el ministerio en la base del llamado. Esa es la prioridad número 3. Prioridad número 1, Dios sobre todas las cosas, que está escrito. Mi intimidad con Él es sobre todo lo que yo quiero, sobre todo lo que yo deseo, sobre todo el orden que yo tengo. Primero Él, y Él ordena todo lo que en mi vida está en desorden. Y Él provee todo lo que me ha faltado. Él me ayuda, me da nuevos pensamientos, me da inteligencia, me da sabiduría para yo poder progresar en la vida y avanzar en un mundo que come, que devora. Por eso es lo importante de poner a Dios en primer lugar. No a mi mujer, no a mi marido, no a mis hijos. Dios en primer lugar. Prioridad 1. Prioridad 2, la familia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, la prioridad número 3 es el ministerio, la base del llamado. Lo que las personas que el Señor viene y nos pone para trabajar en lo suyo, para trabajar en su propósito, en nuestro alrededor, cercano, luego se expande a otros lugares hasta ir hasta el último rincón de la tierra, donde su palabra dice que Él nos ha llamado para que propaguemos el Evangelio a toda criatura, en toda nación, para que proclamemos su salvación y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, que bienaventurados los que podemos hacerlo en familia. Pero Dios para cada uno tiene un orden y un propósito, y en ese orden nos direcciona y nos permite actuar en sus cosas, nos permite avanzar, y es por lo que nosotros venimos y estamos en este lugar. Terminaría con una interrogante para que cada uno la lleve dentro de sí y en su mente. ¿Cuál hasta ahora ha sido tu prioridad? ¿Te ha costado mucho venir y has tenido dificultades para estar ahora donde estás? ¿Te ha costado un montón? Si te ha costado, es porque tus prioridades no están bien. Tienes como prioridad el pensamiento que crees que te va a hacer crecer o trascender o estar estable, pero no tienes como prioridad a Dios. Porque lo primero que Dios hace cuando lo ponemos como prioridad es hacernos las cosas sencillas, es hacernos fácil la vida. Lo que antes nos costaba un montón, nos cuesta menos, porque ponemos nuestras cargas en Él y Él se encarga de llevar nuestras cargas. Lleven mi cruz, que es liviana, lleven mi yugo, que es ligero. Entonces, nosotros decidimos venir y ponerlo en primer lugar. Él vela por nosotros, por nuestros problemas. Las dificultades que tenemos, Él las resuelve. Él nos ayuda a eso. Y aquí no es ningún cuento el que estamos dando, ni palabras de esperanza. Estamos hablando de la realidad de Dios en nuestra vida. Porque a través de su palabra hecha en nosotros, compartimos su palabra. No podemos hablar algo
que queremos o que nos imaginamos o que nos gustaría fuera algo que se ha establecido en nosotros, que queremos que se establezca en ustedes, en todos aquellos que escuchan, que pueda Dios venir y establecer su gloria sobre ustedes y que puedan comprobar ustedes la maravilla de Dios en su propia vida, no que alguien se lo cuente, porque a veces escuchamos testimonios: me pasó esto, sucedió esto, la gloria y la honra sea para Dios. Entonces decimos: ¿y a mí por qué no me sucede? Preguntémonos, ¿cuál es tu prioridad? Porque si tu prioridad es otra cosa que no sea Dios, ahí está la razón por la cual las cosas no te suceden. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto que viene de la voluntad de Dios no sucede, porque Él no está primero en mi vida. Él no es mi prioridad. Mi prioridad es otra cosa menos Dios. Entonces, de esa manera, si yo lo pongo a Él en primer lugar, todas las cosas sucederán. Mi vida cambiará, mi entorno cambiará, porque Él se encarga de todo, absolutamente de todo. Si hay conflicto a mi alrededor, si hay discusión, si hay algo que me incomoda la vida, si hay algo que me perturba, el Señor comienza a ordenarlo. Yo comienzo a ver cosas diferentes. A veces en mi pareja, a veces en mis padres, cambia la conducta. Es el único que cambia y transforma los pensamientos de las personas. Ejerce en nuestro entorno, su gloria desciende y todo cambia, ¿verdad? Así es que este es el mensaje para este día domingo. Agradecemos al Señor por el respaldo que nos da y la dicha de poder compartir con ustedes la palabra, de poder transmitir, y que ustedes que están al otro lado escuchando puedan venir y puedan entrar bajo la voluntad de Dios, puedan priorizar en Él primero, después todo lo demás. En el orden de alguien que tiene familia es el orden que les mencioné, ¿verdad? Pero también hay orden de Dios en los que no tienen familia, pero siempre debe de ser el primero, Él sobre todas las cosas, y Él se encarga de establecer mi vida, de direccionar mi vida, de cumplir los deseos de mi corazón, y así avanzamos bajo un propósito, bajo el blanco perfecto que es Jesucristo, buscando su estatura, la estatura del varón perfecto. Seremos santificados en la base de su voluntad, no en la base de nuestros esfuerzos o de lo que nosotros queramos aparentar o pretendamos ser o hacer, sino que es por Él. Todo es por Él y para Él, y por Él estamos aquí. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Hasta aquí vamos a llegar ahora este día con el servicio, dando gracias a nuestro Padre por el privilegio de tenernos en este lugar, por habernos parado en valentía en su espíritu, por haberse manifestado en nuestras vidas, por permitirnos tenerlo como prioridad, como primero en todo. Eso se nota en la vida de las personas. Eso no solo se habla, no solo se escucha. Eso lo notamos. Cuando el Señor es prioridad en la vida de un ser humano, su vida cambia, comienza a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos que hemos dado nosotros en el Señor? Cuando lo ponemos en primer lugar sobre todas las cosas. Señor mío, te pido por tu iglesia, Señor. Sabemos que son momentos difíciles, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, en control de lo tuyo, Señor. Que no por mucho tiempo, Señor, los pícaros y sinvergüenzas seguirán haciendo, Señor, lo que han venido haciendo, Señor, donde han entorpecido el Evangelio de Jesucristo, donde la voluntad, tu voluntad no se ha establecido, Señor.
Pero estos tiempos, Señor, en estos tiempos, tú obrarás con el poder y la fuerza de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar en tu propósito, Señor. A estar en armonía y unificados como hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, Señor. Por todo lo que has hecho en nuestras vidas. También por lo que no nos has permitido hacer, Señor. Porque todas las cosas en ti y lo que te amamos son para bien, Señor. Ahora, Señor, te pido por esta familia espiritual, Señor, por lo que has de traer a este lugar, Señor, donde has de manifestar tu poder, Señor, a través de tu Espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a avanzar en ti y en tus propósitos. Ayúdanos a obrar en ti, Señor. Ayúdanos a priorizar siempre, Señor, que tú estés siempre primero ante todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias por todo, Señor. Danos lucidez, danos entendimiento, danos sabiduría y discernimiento. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Prioriza en Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Si en tu vida Jesucristo es primero, todas las añadiduras y todas las situaciones que te preocupan tendrán solución. Alabado sea el Señor. Bendito sea.